Bueno, bueno, muchachas, muchachos, vamos a comenzar la clase. Pues la misma dinámica que las anteriores. Si en algún momento tienen una duda o no entiende, no tiene, si no entienden algo o no pasa la diapositiva o me escuchan raro, me pueden decir, pueden activar su micrófono. De preferencia, activen su micrófono porque cuando estoy compartiendo pantalla, normalmente no puedo ver el chat. Muy bien. Pues como les mencioné, pues como les mencioné, vamos a ver tres temas de anatomía y fisiología y vamos a ver un tema de bioquímica, biología molecular, prácticamente. Los temas de anatomía y fisiología no están tan difíciles, sí tienen cierta dificultad, sobre todo porque tenemos que aprendernos como los conceptos iniciales de lo que vamos a hablar para poder entender y desarrollar todo el resto del tema. Exactamente, vamos a ver el sistema del sistema inmune, el sistema inmunológico, el sistema linfático. Esos dos están muy, muy pegados. O sea, como hay información que está en ambas presentaciones, porque realmente, como son temas que se entienden en conjunto. El sistema tegumentario sí es un tema, podríamos decir, aparte, pero pues realmente no hay mucho que mencionar, solo son ciertas cosas que debemos de saber, anatomía. Y en cuanto al tema de biología y bioquímica, no es tan difícil, así que esperemos que terminemos temprano para que puedan cenar. Y como en la diapositiva, en la clase anterior, también hoy les pongo una frase para que se motiven. Y eso es muy cierto, sobre todo en la carrera de medicina, siempre debes dudar de lo que sabes. O sea, no dudar de una forma mala, sino siempre preguntarte, ¿en realidad ya sé todo de este tema? Aunque es imposible saber todo de un tema, siempre es bueno cuestionarte hasta qué tanto sabemos y si lo que conocemos es suficiente para el objetivo que queremos alcanzar. Por ejemplo, ustedes quieren aprobar el examen número 2 y pues, siempre tienen que hacer esa pregunta constante de, ¿estudié lo suficiente? ¿Ya sé lo necesario? ¿O me hace falta repasar un tema? Así que chicos, chicas, siempre deben ser autodidactas. Primero vamos a empezar con el tema del sistema inmunitario. Vamos a hablar básicamente de su estructura y sus funciones básicas, así que va a ser casi fisiología pura. Y está padre, la fisiología es muy bonita. Primero tenemos que empezar a definir qué es el sistema inmunológico. Imagino que habrán leído en sus casas qué es el sistema inmune o cómo funciona, pero a grandes rasgos, el sistema inmunológico es un conjunto que está conformado por células, tejidos o órganos que obviamente van a trabajar en conjunto para tener su función principal, que como su nombre indica, va a ser proteger al cuerpo de los agentes extraños o también denominados agentes patógenos. Y mayormente estos son bacterias, virus y hongos. Y eso es muy importante porque eso prácticamente nos dice que nuestro cuerpo está diseñado para protegerse a sí mismo. O sea, cuando al momento en el que entra un ser extraño, un patógeno, un virus, nuestro cuerpo está diseñado funcionalmente para atacar este microorganismo y protegerse y obviamente no provocar que pues, nuestra función biológica se altere. Muy bien. Eh, y otra cosa que deben de tener muy en cuenta es que ese sistema inmune tiene una propiedad muy característica y es que es capaz de diferenciar de sustancias extrañas de sustancias propias. Aunque en algunas enfermedades autoinmunes, como su nombre indica, el sistema inmune falla, entonces empieza a atacar a tejidos propios. Pero en condiciones normales, este sistema inmune es capaz de reconocer lo que no forma parte de nosotros. Es como la premisa principal de, de donde va a rondar todo este tema. Muy bien. Hay principales órganos del sistema inmunológico, ¿sí? Los principales son el vaso, ganglios linfáticos y la médula ósea. Normalmente hay una separación que se hace de cuáles son los principales y los secundarios, pero pues al final de cuentas son divisiones anatómicas y conceptuales que se hacen. Sí se deben de aprender, me imagino que se deben preguntar, pero a grandes rasgos, esos son los principales. El vaso, que normalmente tiene más una función podríamos decir, de filtrado y de desecho. Los ganglios linfáticos tienen más una función de como de almacén y la médula ósea en sí, por eso se los puse en negritas, es como la principal que se encarga de producir varias de las células inmunes. Pero la médula ósea no es la única porque pues, igual se producen en el timo.
El timo, pues es otra, podemos decir, es otro órgano linfático que vamos a ver en el tema de sistema linfático. Por eso les dije que los temas se superponen. Muy bien. En fin, las células que normalmente están relacionadas con el sistema inmunológico o las que más suenan son los famosos leucocitos. Esos leucocitos también son denominados glóbulos blancos. Y esos incluyen los linfocitos, los monocitos y los neutrófilos. O sea, hay más, pero esos son como los principales. Muy bien. Entonces, leucocitos es igual a glóbulos blancos, así como los eritrocitos son igual a glóbulos rojos. Ah, y aquí les puse prácticamente una imagen donde muestran la mayoría de los órganos que forman parte del sistema inmunológico. Tenemos al vaso, tenemos a la médula ósea representada ahí, tenemos igual al timo, como les mencionaba, y no son los únicos porque también en la parte del aparato digestivo también podemos encontrar algunas células que producen células inmunitarias. Muy bien. Ahora, aquí les puse un poco más de como definiciones y características de esos órganos inmunitarios, como es el timo, que pues obviamente es pequeño, normalmente está situado detrás del esternón. Esas definiciones anatómicas sí se lo deben de saber. Me imagino que se los van a preguntar, o sea, les pueden preguntar, ¿dónde se encuentra localizado el timo? Y obviamente ahí tienen que aplicar los conocimientos de la primera clase de anatomía, donde les hablaban de los planos anatómicos. Les pueden poner, ¿es posterior al esternón? ¿Es anterior al esternón? O así. Entonces, sí deben saber bien dónde está ubicado ese timo, por lo menos en la cuestión anatómica. Muy bien. Siguiendo hablando, si seguimos hablando del timo, pues este obviamente es importante para la respuesta inmunológica celular, porque como les había mencionado, ese es uno de los que se encargan de producir células de ese sistema. Específicamente se encarga de la producción de los linfocitos T, como dice ahí. Otro órgano importante, pues, es el vaso, que prácticamente este está situado en la parte superior izquierda del abdomen. No sé si les hablaron de la división que tiene el abdomen normalmente que pues, se denomina epicondrio derecho, epigastrio, epicondrio izquierdo. Este prácticamente estaría ubicado en el hipocondrio izquierdo, que es lo mismo que sí en la parte superior izquierda del abdomen, como se ve representado en la imagen que les puse. Mm, Muy importante es que para que ustedes puedan entender o relacionar como estas ubicaciones de los órganos, deben de saber que siempre se habla de la ubicación de los órganos, tomando en cuenta o partiendo desde la posición anatómica. Así que siempre que les describan la ubicación de un órgano, deben de tener en cuenta que se les está hablando desde un punto de vista de posición anatómica, que pues ya saben cómo es. Muy bien. Este vaso, como les dije, normalmente tiene como una función de filtrado, que se encarga de filtrar la sangre, obviamente, y de eliminar los glóbulos rojos o glóbulos blancos que ya estén dañados o que ya estén viejitos. Es su principal función, aunque también puede producir ciertos linfocitos y anticuerpos, aunque no es la principal, pero puede hacerlo. Y ya el otro órgano importante es el ganglio linfático, y como les dije, pues mayormente tiene una función de almacenaje. Ahí van a estar ubicados normalmente las células inmunitarias que van a ser producidas por la médula ósea y el timo. Una vez que ya hayan madurado, obviamente, se van a encontrar ahí y van a estar esperando como, por ejemplo, que un agente extraño entre para que esas se reconozcan y pues ya activen la respuesta del sistema inmune como tal. Se describen como que tienen un tamaño de frijol, aproximadamente pues de menos de 1 centímetro, puede ser hasta 0,5 centímetros, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en algunas enfermedades, sobre todo las infecciosas, normalmente esos ganglios linfáticos suelen crecer. Entonces, cuando crecen, es un dato diagnóstico de que la persona puede estar enferma. Por ejemplo, una enfermedad muy común donde los ganglios linfáticos crecen es en la faringoamigdalitis y normalmente crecen los ganglios cervicales y realmente se sienten. O sea, tú tocas a una persona que tiene faringoamigdalitis y puedes sentir como sus ganglios linfáticos están aumentados de tamaño. O sea, ustedes si ahora se tocan el cuello o la axila, si no están enfermos, que pues esperamos que no, no deberían ser capaces de palpar esos ganglios, pero una persona enferma sí podría palparse esos ganglios, como para que tengan en cuenta cómo se correlaciona la información teórica con la práctica clínica. Muy bien. Hay, pues obviamente los ganglios están distribuidos en la mayor parte del cuerpo. Hay lugares donde se encuentran como en mayor cantidad y son puntos importantes. Ahora, eso fue como hablando un poco de los conceptos básicos que se aplican en la inmunología, pero ahora hablando fisiológicamente del sistema inmunitario, es importante saber
que este funciona como un medio de defensa y este medio de defensa obviamente está dividido conceptualmente en dos partes, en un mecanismo de defensa que es específico y un mecanismo de defensa que es inespecífico. Como su nombre indica, el inespecífico eh, ataca casi a cualquier cosa y el específico pues tiene una respuesta hacia ciertos microorganismos que son pues, específicos. Nada, eso es a grandes rasgos. Muy bien. Hablando de la división del mecanismo de defensa inespecífico, aquí se incluyen las barreras primarias y las barreras secundarias. Las barreras primarias, hablamos de estas haciendo referencia a la piel y a las mucosas, porque no sé si lo sabían, pero nuestra principal barrera, o sea, la primera barrera de defensa que nosotros tenemos al medio externo, pues es nuestra piel, es la que prácticamente nos está protegiendo, la que nos está cubriendo. Por eso, algunas infecciones o en algunos eventos traumáticos donde la piel se lesiona, es probable que se infecten porque se está rompiendo esta primera barrera. Entonces, eso hablando de la piel. Obviamente esa contribuye por su grosor, por la queratina que tiene, o sea, es como un medio endurecido que ayuda a la protección y la rigidez de esta. El pH ácido obviamente también es un factor porque no todos los microorganismos son capaces de sobrevivir en un pH ácido. Me imagino que sí saben qué es el pH, ¿no? Pues el pH varía, así como nosotros, nuestro pH sanguíneo no puede estar variando porque si no podríamos entrar en una situación muy riesgosa. Lo mismo pasa con cualquier otro microorganismo. Esos para que se desarrollen y vivan deben de tener un pH regulado. Muy bien. Igual la flora hace referencia sobre todo al sistema digestivo, porque no sé si sabían que nosotros dentro de nuestro sistema digestivo, pues también tenemos, podríamos decir, microorganismos, pero esos son llamados comensales. Comensales porque al final de cuentas no nos perjudican, o sea, solo están ahí viviendo y sí nos pueden beneficiar, porque cuando entra un microorganismo ajeno a esta, podríamos decir, microbiota comensal, esta microbiota comensal ataca ese microorganismo. Es como un medio de defensa que tenemos como que extra. Otra barrera de defensa, pues son las mucosas. Hablando de las mucosas, esas son específicamente porque en estas se producen secreciones o igual se pueden producir anticuerpos, como vamos a hablar más a continuación. Uno de los anticuerpos que se producen en las mucosas es el anticuerpo IgA. Y las secreciones, pues normalmente se puede producir como, ay, ¿cómo se llama? Creo, lisosima. Muy bien. Bueno, estas secreciones pueden ser ácidas. Ahí te ponen unos ejemplos, por ejemplo, la vagina en las mujeres, en el tubo digestivo, se producen secreciones ácidas. En restos de la piel se puede producir moco y cilios. Por ejemplo, en el aparato respiratorio, pues tenemos mucosidad que es pues, como la flema, la famosa flema que nosotros sacamos cuando estamos enfermos. Pero también en las células del aparato respiratorio, en algunas, no todas, tenemos como cilios que nos ayudan a barrer los microorganismos que entran para poder expulsarlos. Y por eso se forma como la flema y luego ya nosotros la expectoramos, la sacamos. Muy bien, ya les hablé de la flora intestinal y ahí está, la lisozima y la espirmina, que son prácticamente, podríamos decir, antibióticos naturales, pero a mí me gusta más llamarlo como que secreciones que ayudan a esta protección. Ahora, eso es en cuanto a las barreras primarias. Pasando a las barreras secundarias, suponiendo que las barreras primarias no son suficientes para prevenir una infección o la entrada de un microorganismo externo, estas entran en función y normalmente son los fagocitos y el proceso de inflamación. En cuanto a los fagocitos, esos son los monocitos que cuando entran al tejido, bueno, sí, cuando entran al tejido conjuntivo se transforman en macrófagos y también otros fagocitos muy importantes dentro del sistema inmunitario son los neutrófilos. Tanto los neutrófilos como los macrófagos se encargan de la fagocitosis. Muy bien. Y ya otra barrera secundaria propia es la inflamación, que a grandes rasgos nosotros podríamos pensar que la inflamación es un proceso malo para nuestro cuerpo, pero en realidad no. La inflamación es un proceso natural y fisiológico que ocurre para poder, podríamos decir, no prevenir, pero ayudar a eliminar el daño que el microorganismo externo está ocasionando dentro de nuestro cuerpo. Muy bien. Ya en el proceso de inflamación participan ciertas sustancias, como sería la histamina, la serotonina. Ocurren otros procesos como un aumento en la permeabilidad capilar, el eritema, el pus, el calor y el dolor, que son como que signos característicos que nosotros podemos encontrar en los lugares de inflamación. La verdad es que hablar del sistema inmune es un tema muy amplio
Así que intenté resumírselos lo más posible, pero cuando entran en la carrera de medicina y les toque en fisiología leer sobre el sistema inmune, se van a dar cuenta de que lo que estamos viendo hoy en esta clase es muy poco. O sea, se puede hablar muchísimo del sistema inmune. Muy bien, ya hablamos del mecanismo de defensa inespecífico. Ahora vamos a hablar del mecanismo de defensa específico, que prácticamente se puede dividir en una respuesta humoral y una respuesta celular. ¿Por qué se hace esta división? Porque en el sistema inmune no solo las células funcionan para proteger, sino también hay ciertas sustancias que no son propiamente células que también contribuyen a la defensa del cuerpo. Por eso se hace como esa división. Prácticamente podríamos entenderlo como que la respuesta celular son las células, ahí entran los neutrófilos, macrófagos, linfocitos B, linfocitos T y otros. Y la respuesta humoral prácticamente sería todo lo que no es una célula. Ahí podríamos encontrar los anticuerpos, podríamos encontrar el sistema de complemento, podríamos encontrar la lisozima y otros que participan también en la respuesta inmunitaria, pero que no son propiamente células. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, activan su micrófono y nos detenemos. Muy bien. Ese esquema, la verdad, el anterior me gustó mucho porque creo que ejemplifica muy bien cómo se debería estudiar el sistema inmune. Ahora aquí yo les puse otro esquema que encontré en internet que hace esta división de la inmunidad celular y la inmunidad tumoral. Y para que ustedes sepan que también dentro de esta, podríamos decir, división académica, también se puede dividir en un componente no específico y un componente específico. Y ambos van a tener una parte humoral y una parte celular. Por ejemplo, en el mecanismo de defensa en específico humoral, tenemos al complemento, al interferón y el factor de necrosis tumoral, que esas son las siglas de TNF, significa factor de necrosis tumoral, por si lo quieren anotar. Y en la parte celular del mecanismo de defensa no específico tenemos a los macrófagos y a los neutrófilos. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es no específico? Porque no importa qué microorganismo entre externo o extraño al cuerpo, los primeros que van a actuar sin importar nada van a ser los macrófagos y los neutrófilos. Prácticamente serían como los primeros guardianes. De hecho, creo que así se les conoce a los neutrófilos, son como los primeros guardianes, porque apenas entra un microorganismo extraño o ajeno a nuestro cuerpo, esos son los primeros que, ¡pum!, llegan así bien rápido. Y dicen, ah, ¿qué onda? A ti no te conozco. Y ya inicia todo el proceso de la respuesta inmune. En cambio, ya en la parte específica, tenemos igual un componente humoral y un componente celular. En el componente humoral tenemos a los anticuerpos y el componente celular tenemos a las células T y otras células T efectoras y así. Muy bien. Y se llama específico porque en primera instancia y a grandes rasgos, este mecanismo de defensa no actúa como primera defensa. O sea, el sistema específico actúa en un segundo encuentro con el mismo microorganismo. Como un ejemplo podría ser, yo me infecto con un virus, ¿no? ¿Qué quieren? Por ejemplo, el COVID. Yo me infecto con COVID y el primero que va a actuar va a ser el mecanismo de defensa no específico, con su parte humoral y celular, pero la parte específica no va a actuar. Ahora, yo me recupero de esa primera infección y pongan de que un mes después yo me vuelvo a infectar con el mismo COVID o coronavirus. Entonces, ya en esta segunda reinfección, ahora sí, este sistema específico va a actuar. ¿Por qué? Porque ya tuvo chance como de analizar y pues prácticamente sí, podemos decirlo así, tuvo chance de analizar el microorganismo que infectó anteriormente. Entonces, esta respuesta específica ya está más preparada para intervenir y ya es cuando actúa. Pues más adelante les puse un esquema para que entiendan un poquito mejor cómo funciona. Que ese es a grandes rasgos. Muy bien. Maestro, una duda. Sí. ¿En qué había dicho que era interferón y TNF? Ah, el interferón es una sustancia, podemos decir, es una molécula que actúa que forma parte del sistema inmunitario. No hay tanto una definición como tal, pero el TNF, sus siglas significan factor de necrosis tumoral. Gracias. Ok, muy bien. Y aquí ya les puse que los linfocitos prácticamente se encargan de la defensa contra infecciones virales y bacterianas.
pero normalmente están más asociados a infecciones virales. De hecho, en la biometría hemática, si nosotros vemos que los linfocitos están como muy elevados, enseguida pensamos, probablemente es viral, porque tiene como una correlación entre estos. Y aquí les puse que otros fagocitos, por ejemplo, los monocitos y los neutrófilos. Ya en la imagen de la derecha, les puse cómo funciona más o menos el proceso de la fagocitosis a grandes rasgos, porque si en las siguientes diapositivas van a ver que les puse un esquema donde dice la célula inmunitaria y abajo fagocitosis. Entonces, para que entiendan qué es la fagocitosis. Como su nombre indica, la fagocitosis prácticamente es un proceso en el cual esta célula llamada fagocito, que puede ser un neutrófilo o un macrófago, come al agente extraño. Y aquí lo podemos ver enumerado. Por ejemplo, tenemos el número uno, que prácticamente es el reconocimiento. Cuando ese agente extraño llega al macrófago, por ejemplo, ese lo va a detectar y va a decir, como que tú no te me haces familiar o no te había visto antes. Entonces se lleva a cabo el segundo proceso, que es el de invaginación, que prácticamente como no lo reconoce, dice, ah, pues bueno, te voy a comer o te voy a engullir para que yo luego te presente a otras células, para que me digan si eres de aquí o no eres. Entonces el segundo proceso. Llega el agente extraño, llega el macrófago no lo reconoce, entonces lo come y ahí es donde pasan otros procesos. El número 3 que prácticamente es la formación de un fagosoma dentro del macrófago, porque no es solo que lo coma así, sino que lo come y parte de su membrana celular del macrófago se transforma como en una bolsita, que es denominado fagosoma. Entonces, en ese fagosoma ahí está la sustancia extraña. Y pues ya el macrófago, si tiene la capacidad de destruir a ese agente extraño, lo destruye a través de procesos de reacción oxidativa que prácticamente es, pues, como son, no sé cómo explicarles de una forma básica. Una reacción oxidativa, podríamos decir a grandes rasgos, que es un proceso en el cual, a través de medios de oxidación, este macrófago mata o elimina este microorganismo. Prácticamente como que lo elimina así, pum, lo desecha. Y si el macrófago no puede eliminarlo, entonces ahora sí lo presenta a otras células que podrían ser capaces de eliminarlo o, en dado caso, activar el sistema inmunitario ya a gran escala. Muy bien. Y aquí ya les puse las células que participan en ese sistema inmunitario, que son los leucocitos. Ahí tenemos que los leucocitos pues se dividen en dos partes. Tenemos a los granulocitos y los agranulocitos. Esa división se hace más que nada por el aspecto que estos tienen. Si ustedes se dan cuenta en, en las imágenes, pues se pueden dar cuenta que los granulocitos pues tienen como que gránulos, ¿no? Tienen como que bolitas dentro de su citoplasma, por así decirlo. En cambio, los agranulocitos no los tienen. Y bueno, esos también tienen como otra división que se llaman polimorfonucleares y mononucleares. Y es lo mismo, esta misma división es por su aspecto, porque tomando en cuenta los polimorfonucleares, tenemos, y si se dan cuenta y si se fijan, vemos que tanto el neutrófilo como el eosinófilo y como el basófilo parece que tiene más de un núcleo. En cambio, los mononucleares, pues solo tiene uno, o solo se ve como pues sí, como una bola, un núcleo. Se hace esta división. Esto sí es importante que se lo aprendan. Imagino que sí se los van a preguntar porque es una división muy básica. O sea, ustedes deben de saber que los leucocitos se dividen en granulocitos o polimorfonucleares y en agranulocitos o en mononucleares. Y ya en el cuadro de la derecha les puse más o menos cuál es la podemos decir, la prevalencia de estos en la sangre. Por ejemplo, los que más abundan de los leucocitos son los neutrófilos con un 62%. De ahí, el segundo más abundante son los linfocitos. El tercero, los monocitos. De ahí le siguen los eosinófilos y de ahí le siguen los basófilos. Estos porcentajes también es importante que se lo aprendan. O sea, por lo menos deberían ser capaces de decir cuál es el leucocito más común en la sangre, que en este caso serían los neutrófilos. Oye, y aquí prácticamente les puse para qué funciona cada uno de esos leucocitos. Hablando del neutrófilo, pues prácticamente esos se encargan de, como ya les había explicado, de combatir las infecciones bacterianas. Esos son células fagocitas, al igual que los macrófagos, como el ejemplo que les puse. Esos neutrófilos, cuando reconocen un agente extraño,
pum, se lo tragan y hacen el mismo proceso de intentar eliminarlo a través de un estrés oxidativo o, o presentarlo a otras células. Pero su función principal es que es una célula fagocítica, o sea, se encarga de la fagocitosis. Es como lo importante de esto. Y tiene una estrecha correlación con las infecciones bacterianas. Eso sí, anótenlo. Neutrófilos, correlación con infecciones bacterianas, obviamente en mayor medida, y tiene una función de fagocitosis. Pero aparte de esta fagocitosis, el neutrófilo también puede liberar enzimas o sustancias tóxicas que van a matar a los microorganismos. Ahora, hablando de los linfocitos, esos linfocitos forman parte de la respuesta adaptativa. Mm, sí, más adelante les puse igual una división de cómo se divide otra vez el sistema inmune, porque a grandes rasgos el sistema inmune también tiene una división innata y una división adaptativa. O sea, pero lo importante aquí es que los linfocitos forman parte de la división adaptativa. Muy bien, y estos tienen varias subdivisiones. Por ejemplo, hay linfocitos T, hay linfocitos B, y cada uno de esos tienen funciones características. Por ejemplo, los linfocitos B, estos se encargan de la producción de los anticuerpos. Y los linfocitos T, pues prácticamente son como, podemos decir, células auxiliares, que en algunas subdivisiones de linfocitos T también son capaces de matar a otros microorganismos. Por ejemplo, pueden dañar, se encargan de la destrucción de las células infectadas o, por ejemplo, células que son cancerosas. Muy bien. Mm. Ahora, otros leucocitos tenemos a los monocitos, a los eosinófilos y a los basófilos. Los monocitos, como les dije, eso es prácticamente, podríamos decir que es una división anterior a los macrófagos, porque cuando los monocitos están en la sangre, pues son monocitos, pero cuando entran en contacto con la piel o entran dentro del tejido conectivo, se transforman en macrófagos. Esos al igual son células fagocíticas, como los neutrófilos y propiamente los macrófagos. Y obviamente, como son células fagocíticas, pues hacen el proceso de la fagocitosis. Ahora, los eosinófilos tienen un papel, como podríamos decir, especial, porque estos tienen más correlación o se encargan más de la defensa contra parásitos. O sí, contra parásitos, ahí entran pues igual los helmintos, que serían las lombrices o los gusanos. Pero también los opsinófilos tienen como una función en los procesos alérgicos. Entonces, cuando les pregunten sobre procesos alérgicos o procesos por infecciones por parásitos o helmintos o gusanos, piensen en eosinófilos. Cuando les pregunten por infecciones bacterianas, piensen en neutrófilos. Y cuando les pregunten por infecciones virales, piensen en linfocitos. Como eso a grandes rasgos. Obviamente, si nos ponemos a investigar más a, más a profundidad, pues vamos a ver que al final de cuentas tienen casi las mismas funciones, pero esas son funciones a grandes rasgos. Muy bien. Ahora, los basófilos, pues esos casi, no quiero decir que no son importantes, pero pues no tienen un papel como los otros. Por ejemplo, esos mayormente se encargan de la liberación de sustancias químicas, y entre ellos está la histamina, pero pues hay otras células que liberan histamina, como los mastocitos. Entonces, también esos basófilos pues participan en los procesos de inflamación y los procesos alérgicos a grandes rasgos. Muy bien. Ahora, este cuadro eh, está muy padre, por eso se los puse. Prácticamente hace esa división de los leucocitos. Y abajo les pone para qué sirven y otras características importantes. Ese es como un resumen. Por si no quieren leer las diapositivas anteriores, pues aquí se pueden basar más o menos. Pero pues yo les recomiendo que sí lean las anteriores para que puedan complementar con esto. Muy bien. Ahora, ya hablamos de la división principal del sistema inmunitario, ya hablamos de las células principales que actúan y de sus funciones y características principales de esas células. Bien, ahora vamos a hablar de otra subdivisión del sistema inmunitario, específicamente de la respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica, normalmente para fines de estudio, se divide en una respuesta innata y una respuesta adaptativa.
y se le denomina innata porque esta es la primera línea de defensa contra los patógenos. Y obviamente es una respuesta no específica, que es prácticamente como la división que vimos anteriormente, que había una respuesta no específica y una respuesta específica. Es como serían sinónimos. Esta respuesta no específica corresponde a la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa contra cualquier microorganismo o agente extraño que entre. Ahora, la inmunidad adaptativa es la respuesta específica, que como les mencioné, esta no actúa en primera línea, sino que actúa cuando hay una segunda infección o un segundo encuentro con el microorganismo extraño. Y en las tablas de la derecha prácticamente les puse sus características principales, por ejemplo, en cuanto al sistema innato, estas incluyen barreras físicas, químicas, células fagocíticas como los neutrófilos, algunas linfocitos T, como serían las células natural killer, que son las células NK. Incluye el sistema de complemento, las citoquinas, receptores de tipo T. Y ya hablando del sistema inmune adquirido, adaptativo o específico, que son prácticamente sinónimos. En este tenemos pues mayormente a los linfocitos T, a los linfocitos B, los anticuerpos, son los principales que se encuentran dentro de esto. Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Ah, bueno, igual no les mencioné, pero el sistema innato es una respuesta rápida, por eso actúa en primera línea. Entonces, el sistema innato es una respuesta rápida. En cambio, el sistema adaptativo o la inmunidad adaptativa o la inmunidad adquirida es una respuesta a largo plazo, es una respuesta que tarda. Y aquí les puse otro esquema que nosotros vimos en nuestra materia de fisiología y yo digo que está muy bien. Aquí más o menos ponen las características y es igual como un resumen de lo anterior y pues les trae otras informaciones. Por ejemplo, ahí les pone que el innato normalmente, pues a través de sus estudios se ha mencionado que es como un medio primitivo, que es el primero que tuvo el ser humano, las células, para hacer frente a los agentes extraños. Y ahí te pone que el adaptativo es como un sistema evolucionado que ha permitido que los vertebrados mayormente, pues puedan sobrevivir a determinados agentes específicos. Ahí te pone como que el innato está presente al nacer, o sea, todos los tenemos desde que somos unos bebés. En cambio, el adaptativo se va adquiriendo a través de las infecciones que nosotros tengamos o a través de la exposición a agentes extraños que nosotros tengamos a lo largo de nuestra vida. Muy bien. Ahí te pone otras cosas, que el sistema innato no requiere una estimulación directa, en cambio el adaptativo sí requiere una estimulación. Con estimulación hace referencia a la presencia de un agente extraño específico. Por ejemplo, el sistema innato va a actuar con cualquier microorganismo extraño que entre. En cambio, el adaptativo no actúa en primera instancia. Este sistema adaptativo actúa con microorganismos o agentes extraños que ya ha reconocido previamente, si no, no actúa. Muy bien. Y les ponen otras características. Ahí les puse que, como les dije, que el sistema innato es una respuesta rápida y el adaptativo es una respuesta lenta, pues ahí les pone que el innato actúa en minutos y el adaptativo actúa en días. Muy bien. Ah, igual otro concepto muy importante, una premisa que deben de tener, que se habla mucho de la memoria celular. Y eso es importante porque el sistema innato no tiene memoria. O sea, el sistema innato actúa con cualquiera, o sea, no le importa, como que no le interesa reconocer o decir, ah, ese yo lo había atacado antes, ¿no? Ese ataca así parejo. Y entra y es extraño, lo ataca. En cambio, el adaptativo, a ese sí le interesa, o sea, cuando entra por primera vez un microorganismo, el adaptativo lo reconoce y dice, ah, muy bien. Entonces ya cuando hay una segunda infección, este adaptativo dice, a ti te vi la otra vez y yo sé que no eres parte de nosotros, entonces, pum, te ataca. Entonces, por eso habla de esta memoria. Pero la memoria actúa porque una vez que ya reconoció ese sistema adaptativo a ese agente extraño, no importa las veces que se vuelva a reinfectar una persona con ese microorganismo extraño, el sistema adaptativo lo va a volver a atacar y va a mejorar su respuesta. Por eso se habla de una memoria en cuanto al sistema adaptativo. Y ya en la última parte de la tabla les pone más o menos pues los componentes que actúan, que forman parte de ambos. Ahí les ponen que la lisozima, el complemento, el interferón y las citocinas, los leucocitos, los fagocitos, los linfocitos citolíticos o células asesinas, que también son denominadas natural killer o NK, forman parte del sistema innato. En cambio, en la parte del sistema adaptativo tenemos a los anticuerpos, a las citocinas, al interferón, al linfocitos T y al linfocitos D.
Mm, muy bien. Y ya en la imagen de la derecha, pues prácticamente eso explica a grandes rasgos cómo funciona el sistema adaptativo. Si se dan cuenta, hay una línea roja, ¿no? Entonces, tenemos la primera curvita, que sería como el primer encuentro entre, entre el microorganismo extraño y el sistema adaptativo, el específico. Si, si nos fijamos muy bien, vemos que esta respuesta no es tan grande. En cambio, cuando hay un segundo encuentro, la respuesta es mucho más grande y es mucho más rápido. Entonces, como una forma en que varía. Es por eso igual abajo les tienen como esta división temporal, ¿no? Entonces, en los primeros días, como hay una respuesta lenta, pero conforme avanzan los días, este sistema adaptativo se hace más capaz de responder. Ah, ya, sí. Esta diapositiva prácticamente se los puse porque em, como para poder refinar las células que hay dentro del sistema innato y del sistema adaptativo. Como ya les dije, en el sistema innato tenemos a los neutrófilos, macrófagos, las células dendríticas, las natural killer y los mastocitos. Ya no voy a mencionar otra vez a los neutrófilos y a los macrófagos, porque pues ya me imagino que ya quedó claro que esos son fagocitos y se encargan de la fagocitosis, aunque los neutrófilos también pueden liberar otras sustancias. Ahora, de esta diapositiva nos vamos a enfocar en las células dendríticas y en los mastocitos y en las células natural killer, que son, en español, células asesinas naturales. Muy bien. Las células dendríticas también son denominadas células presentadoras de antígenos. Eso sí, apúntenlo y es importante. Me imagino que se los van a preguntar. Y sus siglas normalmente, como se encuentran en los libros, es CPA, célula presentadora de antígenos. Y la más común o la más representativa dentro de este grupo son las células dendríticas. Y como su nombre indica, de presentadora de antígenos, prácticamente lo que van a hacer es que cuando esta célula dendrítica encuentre un agente extraño, va a tomar como una parte de él externa que es denominada antígeno y se lo va a llevar y lo va a presentar a otras células. Se lo podría presentar más que nada a los linfocitos T y a esos linfocitos T van a decir, sí, es cierto, qué bueno que trajiste eso porque no es normal. Entonces va a empezar a activar la respuesta inmune. ¿Ves más o menos cómo funciona esta célula dendrítica denominada célula presentadora de antígenos? Muy bien. Am, aquí igual apunten esto, aunque al final de la presentación les puse como los conceptos, pero ya para tenerlo definido de una vez, ¿qué es un antígeno? El antígeno prácticamente podríamos decir que es una partícula que corresponde o que es, podríamos decir, como característica de un agente extraño o de un microorganismo ajeno al cuerpo. Ese es un antígeno. El antígeno es una partícula característica de un agente externo a nosotros, antígeno, y que es capaz de provocar o de echar a andar la respuesta inmune. Y obviamente el anticuerpo, que sería como su contraparte, el anticuerpo es esa estructura que se encarga de atacar este antígeno. Ok. Antígeno y anticuerpo son dos caras diferentes, pero al final de cuentas forman parte de lo mismo. Ahora bien, hablando de las células natural killer, pues ¿Podría esta, repetir lo que significa antígeno, por favor? sí, el antígeno a grandes rasgos es una, como una partícula característica de un agente extraño, de un agente infeccioso o de un virus o una bacteria, o sea, prácticamente de un agente extraño, que es reconocido por el sistema inmune y que es capaz de activar una respuesta inmunológica. Entonces, antígeno, lo importante de eso es saber que forma parte de un agente, una célula, un virus, una bacteria extraña al microorganismo. Gracias. ¿Verdad? Muy bien. Ah, bueno, otra vez, hablando de las células natural killer, estos principalmente son células citotóxicas. Como su nombre dice, citotóxicas, prácticamente lo que hacen es matar a la célula infectada con el agente extraño. Eso ocurre normalmente cuando, por ejemplo, ya sea que el microorganismo infecte a una célula que no es inmunitaria como tal, entonces ahí van a llegar los natural killers y van a decir, lo siento, chava, em, pero tenemos que matarle con todo microorganismo. Y prácticamente eso que hacen. Se eliminan al microorganismo, sí, pero con todo y la célula. Ni modo. A lo que va uno. Por eso se le llaman citotóxicos. Muy bien. Y hablando de los mastocitos, es prácticamente tienen como más afín o se hace más referencia a eso, está hablando de una respuesta inflamatoria.
Y eso es prácticamente, su importancia es que liberan histamina. Y lo que hace la histamina es que aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, específicamente los capilares, para que esas células del sistema inmunitario puedan salir y llegar a las células que forman parte del tejido conectivo. Mm, Bueno, quiero que tengan este diagrama en su mente. Prácticamente las células del sistema inmunitario, hablando de macrófagos, neutrófilos, hablando de linfocitos, linfocitos T, B, y todos los demás, se encuentran en la sangre. Aunque sí hay algunos que se pueden encontrar dentro de la piel, tejido conectivo, en las mucosas, la mayoría se encuentra en la sangre. Entonces, para que estos puedan pasar de la sangre hasta las células infectadas que se encuentran en la mucosa o en otros tejidos, estos deben de salir de los vasos sanguíneos y viajar hasta esos tejidos. Y lo hacen a través de ese proceso de aumento de la permeabilidad. Entonces, por eso es importante este mastocito y su liberación de histamina, porque la histamina aumenta la permeabilidad, que prácticamente hace que los vasos ya no retengan tanto estas células inmunitarias, sino que aumenta su permeabilidad, así como cualquier otra célula, y hace que las células inmunitarias sean capaces de pasar de los vasos a los tejidos. Y ya se da esta respuesta inflamatoria y ya se puede llevar a cabo la respuesta inmunológica. Muy bien. Acá hay otros leucocitos, tenemos, pero esos ya forman parte del sistema adaptativo, es decir, de una respuesta específica. Tenemos a los linfocitos B, que esos normalmente se correlacionan estrechamente porque estos son los que producen los anticuerpos, también denominados inmunoglobulinas. Muy bien, anticuerpos hay varios. Más adelante les puse una diapositiva específicamente hablando de los anticuerpos, pero lo importante es que estos anticuerpos como función principal tienen que se encargan de la neutralización o del marcaje de los agentes extraños o de las células que están infectadas con agentes extraños. Em, ¿Cómo les explico? Ya, bueno, en cadena lo que ocurre es esto. Los linfocitos T van a recibir a las células presentadoras de antígenos, van a decir, sí es cierto, tienes ese antígeno que no es de nosotros, entonces van, y los linfocitos T lo presentan a los linfocitos B. Esos linfocitos B dicen, tienen razón, eso no es parte de nosotros. Entonces, lo que va a hacer el linfocito B es que el linfocito B se va a diferenciar en otro tipo de célula que es denominado célula plasmática. Esta célula plasmática en sí se encarga de la producción de los anticuerpos y de las inmunoglobulinas. Y esos anticuerpos o inmunoglobulinas son específicos para el agente extraño que fue presentado en primera instancia por la célula presentadora antígeno. Es como, si se dan cuenta, es como un circulito. Entonces, por eso se dice que es una respuesta específica. Así es como funciona. Muy bien. Ahora, pues ya definiendo qué es el linfocito T, pues ya les dije, pues es una célula que prácticamente tiene varias subdivisiones. Tenemos a los linfocitos T citotóxicos, que ya les dije cómo funcionan los citotóxicos. Tenemos a los linfocitos T colaboradores, que pues como su nombre pues, indica, nos podemos imaginar, son como linfocitos que prácticamente ayudan a mejorar una respuesta inmune a través de varios procesos. Muy bien. O prácticamente lo podemos entender como esos linfocitos colaboradores se encargan de auxiliar y de facilitar la respuesta, hacerla más eficaz. Y muy bien. Y ya tenemos a los linfocitos T de memoria, que son otra división. También hay linfocitos B de memoria, que pues eso tiene estrecha correlación con el concepto de memoria celular que les había dicho. Esos linfocitos T de memoria prácticamente son linfocitos B que ya están dirigidos hacia un microorganismo extraño o externo en especial. O sea, esos son los linfocitos T que cuando ya se resuelve el proceso infeccioso, ahí quedan y ya están listos para volver a responder en dado caso de que el mismo microorganismo infeccioso volviese a infectar a la persona. Pues por eso se le llama de memoria, como que están ahí esperando si hay una reinfección con el mismo microorganismo. Es, a grandes rasgos ese concepto. Muy bien. En este diagrama prácticamente se los puse para que como que no viajen, ¿no? O sea, para que entiendan que al final de cuentas, aunque sí se hace una división académica del sistema inmunitario, del sistema, o sea, en división adaptativa, en división innata, al final de cuentas es una misma respuesta y se intercalan. O sea, no hay por qué
diferenciarlos a grandes rasgos. Para su estudio sí se debe estudiar así para que sea un poco más comprensible, pero lo que sucede en el momento de una infección es todo casi al mismo tiempo. O sea, se van de aquí para acá y todos tienen una función de, como de colaboradores prácticamente, por así decirlo. Hacen como una familia que se ayudan en conjunto. Por eso ven que las flechitas de la imagen de la izquierda van hacia arriba y hacia abajo, porque no son separadas las respuestas, es una sola. Es como una integración de todo. Muy bien. Mm, en el diagrama, imagen de la derecha, pues prácticamente les puse cómo funcionan los macrófagos y las células dendríticas, que es lo que les decía del esquema, ¿no? Em, la figurita que está de color café, que está abajo de la célula donde estoy apuntando, pues podríamos decir que es un antígeno, ¿no? Entonces llega esta célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno, lo reconoce y se lo lleva a los linfocitos T, que es como les había dicho. Y a esos linfocitos T dicen, ah, sí, cierto, pues no es normal, ¿no? Entonces comienzan la respuesta inmunitaria, pero aparte de esos linfocitos T, en donde estoy apuntando, se lo presentan a los linfocitos B. Y estos linfocitos B reconocen este antígeno extraño, se diferencian en una célula plasmática y producen los anticuerpos, que es la imagen que vemos mero abajo. Ya en la parte en medio donde se abren los macrófagos, pues prácticamente es lo mismo que hace la célula dendrítica, porque el macrófago también es considerado una célula presentadora de antígenos. Cuando les mencionen, les hablen de célula presentadora de antígenos, el ejemplo más común es una célula dendrítica, pero también los macrófagos entran dentro de esta categoría. Mm, el diagrama de arriba prácticamente es un resumen de toda la respuesta para que puedan entender. Y esto parte ya de una vez que el linfocito B reconoce al antígeno extraño y crea los anticuerpos. Ven cómo esos anticuerpos se encargan como del marcaje del microorganismo extraño. Sí, sí lo pueden ver, donde estoy apuntando. Eh, pues sí, o sea, lo marca prácticamente. Y este marcaje que es llamado opsonización, lo que hace es que otras células inmunitarias lo reconozcan a ese agente extraño. O sea, prácticamente es como un adorno, por así decir, un ejemplo así muy cotidiano, que es el anticuerpo, o sea, se pega a este agente extraño y lo hace más visible, o sea, lo hace más reconocible para otras células inmunitarias, y ya es que estas células inmunitarias llegan y pum, lo atacan para poder eliminarlo. Más o menos cómo funcionan los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Esa tabla es la que les mencionaba de las funciones y características de los anticuerpos que son producidos por los linfocitos B. Y porque hay varios, por ejemplo, los más comunes, ay, perdón, los que más se hablan son las inmunoglobulinas M, las inmunoglobulinas G, las E y las A. Aunque igual hay otra que es D, pero pues se ha estudiado mucho y no tiene como mucha relevancia en comparación con sus otras hermanas. Muy bien, aquí les puse sus características. Hablando del anticuerpo M o de la inmunoglobulina M, tenemos que esa es la primera que se libera cuando hay un primer encuentro con ese microorganismo extraño. Entonces, cuando les pregunten, ¿cuál es la principal o la primera inmunoglobulina que producen los linfocitos B ante el encuentro con un agente extraño? Es la inmunoglobulina M. Y ya, esa inmunoglobulina M, aparte de ser un anticuerpo, pues puede activar o contribuir a la activación del sistema de complemento, que como ya hablamos es parte del sistema humoral. También puede ayudar a la aglutinación de los antígenos, es decir, que todos los antígenos o microorganismos extraños se aglomeren y queden haciendo un conjunto para que otras células inmunitarias puedan atacarlos y que sea más fácil. Otras características, ya hablando de su estructura, es que esta inmunoglobulina M, pues es un pentámero, o sea, es una estructura que está conformada por 5 partes. Y pues cuando lean el sistema inmunitario se van a dar cuenta que normalmente esos anticuerpos tienen una forma de Y o de Y, como le llamen a la letra. Y otra cosa importante es que esas inmunoglobulinas M son las de mayor tamaño, son las más grandes, son las más grandes. Y como ya les dije, son las que predominan en las primeras etapas de la infección. O sea, es decir, en el primer encuentro es la que más predomina, la inmunoglobulina M. Ahora, la inmunoglobulina G prácticamente es como una evolución de la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es la primera. Y luego se diferencia en una inmunoglobulina G que ya es más específica. O sea, esta ya es la que actúa
en el segundo encuentro con el microorganismo invasor. Entonces ya esta, la inmunoglobulina G, es la que da una protección a largo plazo. Esta ya se encarga de la neutralización, también puede hacer la opsonización, que es lo que les mencionaba, que hace al antígeno más atractivo para otras células inmunitarias. También puede activar el sistema de complemento. Y ya hablando de su composición estructural, pues tenemos que a diferencia de la inmunoglobulina M, esa inmunoglobulina G es un monómero. Igual tiene forma de Y. Esta inmunoglobulina G tiene una como característica principal que le permite atravesar ciertas mucosas, como sería la placenta, y también es capaz de pasar de la madre al hijo a través del proceso de la lactancia. Entonces, prácticamente las inmunoglobulinas G son los primeros anticuerpos que en los primeros días de recién nacido los cuidan. O sea, pero esos no son anticuerpos propios de recién nacido, o sea, del bebé, no. Son anticuerpos que fueron pasados o donados, por así decirlo, de la madre al hijo. Oye, hablando de la inmunoglobulina G, esta, al igual que los eosinófilos, también participan en las respuestas alérgicas, que pues igual tienen una función de defensa. Y al igual que los eosinófilos, las inmunoglobulinas E también participan en la defensa contra parásitos y también contra el Milton, perdón, los gusanos prácticamente. Muy bien. Ya estructuralmente, estas inmunoglobulinas también son monómeros y a grandes rasgos. Aquí, pues en la imagen, en el cuadro de la derecha, igual les menciona que tienen como una estrecha relación con los basófilos o xenófilos, sobre todo por la liberación de histamina que tienen estos. Y hablando de los últimos, las inmunoglobulinas A, estas, como sí son, no quiero decir especiales, pero tienen como una función característica, es que esa inmunoglobulina específicamente son las que más se producen en las mucosas. Entonces, cuando a ustedes les pregunten cuál es la inmunoglobulina que más se produce en las mucosas, es la inmunoglobulina A, porque prácticamente es su función, protege la superficie de las mucosas, que es lo que les decía de las barreras primarias que tenemos a la piel y a las mucosas. Entonces, ahí es donde entra esas inmunoglobulinas como medio de defensa. Al igual que las otras, se encargan de la neutralización de los patógenos y ya estructuralmente también son monómeros. Si se dan cuenta, el único que es un pentámero es la inmunoglobulina M, pues por eso es más grande que las demás. Muy bien, algunos ejemplos, porque me imagino que si se los van a preguntar, ¿dónde pueden encontrar la inmunoglobulina A? Mayormente son en las lágrimas, es decir, pues lo que producimos en los ojos, en la saliva, hablando de la mucosa oral, en la leche materna igual. Estas, al igual que la inmunoglobulina G, también pueden pasar de la madre al recién nacido en el proceso de la lactancia. Y también se pueden encontrar en otras secreciones respiratorias, también en secreciones intestinales o genitales. Muy bien. Ahora, como un dato así de cultura general, por eso es que es muy importante que en los primeros 6 meses de vida de un bebé o de un recién nacido se le dé lactancia materna como principal fuente de alimento. ¿Por qué? Porque es a través de esta lactancia que la madre puede proteger a su hijo prácticamente, porque le está donando sus inmunoglobulinas, o sea, sus anticuerpos. Y por eso es muy importante. No solo la leche materna en los primeros 6 meses, no solo funciona como un medio de nutrición, o sea, sí, pero también funciona como un sistema de defensa inmunológico para este recién nacido. Bueno, y ya hablando del último proceso del sistema inmunitario, tenemos que estamos hablando de la inflamación y como yo les había dicho al principio, la inflamación no es un proceso extraño, no, es completamente normal. Por eso ven que en el diagrama, en la parte del medio, tiene como una respuesta fisiológica, como un propósito fisiológico, porque la inflamación es una respuesta fisiológica normal del cuerpo para que ésta pueda hacer frente a los microorganismos extraños. Y esta inflamación también se encarga de la reparación del tejido. ¿Y cómo es que se encarga de la reparación del tejido? Pues prácticamente cuando hay un proceso inflamatorio, si hay un daño a nivel del tejido, van a llegar las células del sistema inmunitario y van a limpiar como esa zona de infección y obviamente va a haber un proceso de inflamación, sí, va a haber edema, o sea, un aumento del volumen de ahí, va a haber un aumento del calor, va a haber dolor, va a haber eritema, pero todo es parte de esa respuesta. Que al final de cuentas, lo que quiere hacer el cuerpo es reparar el tejido o prevenir
una mayor respuesta em, infecciosa por parte de los microorganismos extraños. Entonces, es un proceso normal. Pero también esta respuesta inflamatoria en las enfermedades autoinmunitarias, es decir, cuando el sistema inmune no responde o no actúa como debería, esta inflamación sí representa un problema para el cuerpo. Entonces, ahí ya es cuando utilizan medicamentos para aminorar una respuesta inflamatoria. Es prácticamente es de lo que habla este diagrama, o sea, no es mucho. ¿Te parece que no es mucho, como les vuelvo a decir? Cuando ustedes estén leyendo en fisiología la respuesta inflamatoria, se van a dar cuenta de que lo que vimos hoy es poco comparado con toda la información que hay de esto. Pero eso es importante que ustedes deben de saber. Y ya en esa tabla es para que revisen más en la noche, en otro día o antes del sábado. Prácticamente son como los conceptos que nosotros debemos tener en cuenta para poder aplicar todos esos conocimientos del sistema inmune. ¿Qué es un patógeno? ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es el sistema inmunitario innato? ¿Qué es el adaptativo? ¿Qué es un anticuerpo? ¿Qué es una célula B, una célula T? ¿Qué es una respuesta humoral? ¿Qué es una respuesta celular? ¿Qué es un virus? ¿Qué es una vacuna? Muy bien. Para que lean en su casa, con calma. No sé si tienen alguna duda o pregunta con el sistema inmune. Ya vamos a pasar con el sistema linfático. Bueno, sesión de preguntas, vamos a continuar. Les quería dar un pequeño descanso, pero creo que me explayé mucho con el sistema inmunitario. Así que voy a intentar ser más eficaz en esos temas. Aparte, son más cortos. Como ya les había mencionado, el sistema linfático prácticamente también forma una parte importante del sistema inmunitario, porque prácticamente el sistema linfático lo que hace es que va a transportar la linfa. Y en la linfa, curiosamente, ahí se encuentran la mayoría de las, bueno, no la mayoría, pero se encuentran células inmunitarias. Pero en esta linfa no solo se encarga del transporte de las células inmunitarias, sino también que se encarga del transporte de productos de desecho, como sería todo lo que los tejidos celulares ya desechan porque no les sirven o pues ya no lo quieren prácticamente, se transportan a través de la linfa para que cuando lleguen a los ganglios linfáticos o al vaso, estos sean desechados o también que sean desechados por otros órganos como sería el hígado o el riñón, que son los principales depuradores. Muy bien. Lo importante es que nosotros sepamos que este sistema linfático prácticamente está conformado por una red de vasos y ganglios, que su principal función es el transporte de la linfa. Y a diferencia del sistema circulatorio, que creo que lo van a ver en las siguientes clases, es que este sistema linfático es unidireccional, o sea, prácticamente va en una dirección. A grandes rasgos, este va del tejido hasta el sistema, hasta los vasos sanguíneos. Y ahí no regresa. No es como el sistema circulatorio que va del corazón y al final de cuentas regresa al corazón para seguir todo como un círculo, como su nombre indica. No, el sistema linfático es unidireccional. Va del tejido a los vasos sanguíneos y ahí terminó su recorrido. También, pues la linfa tiene como ciertas características, ¿no? Al igual que la sangre, esa linfa pues es un líquido claro, ya les dije que tiene células inmunitarias, tiene proteínas, y pues dentro de sus funciones está el combate contra las infecciones, aunque también se encarga del transporte de las grasas y también tiene una importante función en la regulación del equilibrio hídrico del cuerpo. En cuanto a la absorción de las grasas, y eso lo van a ver cuando lean sistema digestivo cuando entran a la carrera, es que cuando ya se da todo el proceso de digestión, de que nosotros comemos y ya partimos nuestros alimentos en micropartículas, esas micropartículas al final de cuentas se van a dividir en carbohidratos, proteínas y lípidos. Y cada uno de esos tiene sus transportadores específicos. Entonces pasa algo curioso, que normalmente los lípidos son más grandes que las otras proteínas y los carbohidratos. Entonces, estos lípidos normalmente como que se juntan y deben ser transportados a través de otro sistema que no sea el circulatorio, porque prácticamente no entran en los vasos sanguíneos, por así decirlo. Entonces ahí es donde entra la linfa y por eso es que esos lípidos
denominados, bueno, cuando se aglomeran y se transportan son llamados kilomicrones. Esos se transportan a través de la linfa porque pues entran con mayor facilidad debido a su tamaño. Pero pues al final de cuentas, como les dije, que al final de todo el recorrido de la linfa termina el sistema circulatorio y en los vasos sanguíneos, pues no hay ningún problema, porque pasa del sistema digestivo a la sangre, ya la sangre se esparce a donde se tenga que esparcir, o sea, a las células o al hígado, o donde se necesiten los micronutrientes que se están absorbiendo. Muy bien. Pues aquí les dije prácticamente dónde comienza el sistema linfático, comienza en los tejidos, específicamente en las redes capilares, y el sistema linfático prácticamente sería como esa recolección del exceso de los líquidos que no forman parte de los tejidos o que no tienen una función específica. Entonces, este resto de líquidos pues se tiene que eliminar, porque no se puede quedar ahí. ¿Y cómo se elimina? Pues a través de ese sistema linfático. Muy bien. Otra cosa importante es como otra diferencia entre el sistema circulatorio, sistema sanguíneo, en contraparte con ese sistema linfático, es que este prácticamente no tiene una bomba. O sea, el sistema circulatorio vemos que el corazón es como una bomba, ¿no? La bomba va a empujar toda la sangre para que vuelva a retornar hacia el corazón. Pero en el sistema linfático no, no hay una bomba. Prácticamente para que esta linfa pueda hacer su recorrido depende particularmente de las contracciones musculares. Es decir, yo ahora me estoy moviendo y cuando ustedes se mueven, eso está contribuyendo a que la linfa pues haga su recorrido normal. Y también pues vamos a ver que los ganglios linfáticos prácticamente son como unas valvulitas. Yo les había dicho que funcionan como almacén, pero dentro de esos ganglios tienen como unas válvulas, que prácticamente que hace que cuando el músculo se contrae y empuja la linfa y llega al ganglio, esta linfa ya no puede retroceder, sino que se queda ahí, porque hay como una puertecita que lo bloquea. Pues ya, pasa otra contracción muscular y la linfa sigue avanzando, sigue avanzando. Pues por eso se dice que la linfa tiene un movimiento anterógrado, es decir, siempre va hacia adelante. Muy bien. Mm, Otra cosa importante es saber que la mayoría de de los órganos, de los tejidos, tienen vasos linfáticos, pero hay algunos específicos donde no hay. Y esto pues, es importante que lo tomen en cuenta porque se los pueden preguntar. Los tejidos donde no hay vasos linfáticos o donde hay en escasez son en la epidermis, en los cartílagos, en la médula ósea y en las estructuras del ojo. Muy bien. Aquí les puse otras características de la linfa, que es un líquido claro, normalmente algunos dicen que es de color amarillo, que está en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Y aquí más o menos a grandes rasgos habla de su producción. ¿Cómo es que se produce esta linfa? Pues prácticamente la linfa es un filtrado del plasma y se preguntarán qué es el plasma. El plasma es una parte, es un componente de la sangre. Entonces lo que sucede es que cuando a través de los vasos sanguíneos la sangre va hacia los tejidos y esos tejidos pues agarran los nutrientes que requieren, se filtra una parte del componente de la sangre que es el plasma. Entonces esa plasma que entra de los tejidos, por así decirlo, se filtra, termina dejando un componente, un residuo. Este residuo, que es un residuo del plasma, que a su vez es un componente de la sangre, se le denomina linfa. Entonces, así es como se forma la linfa. Muy bien. Mm, pues, las imágenes de abajo prácticamente eh, intentan representar cómo se da esa producción. Vemos a nuestro vaso sanguíneo en la imagen de la derecha, que está transportando la sangre, ¿no? Esa sangre pues llega a través de los capilares a los tejidos. Esos tejidos pues absorben lo que requieran absorber, pero como en todo se da ese proceso de filtración y cuando se da ese proceso de filtración, pues queda el plasma, luego del plasma ya queda la linfa y es esta linfa, es el residuo que queda de todo ese proceso y hace que se transporta a través del sistema linfático. Muy bien, a grandes rasgos el sistema linfático pues tiene órganos principales, que en esos están los ganglios linfáticos, como ya les había mencionado. Tenemos al vasto, al timo y las amígdalas, que también son considerados partes del sistema linfático. Muy bien. Normalmente en la anatomía se hace como una diferenciación entre los órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios. En cuanto a los órganos linfáticos primarios, tenemos al timo y a la médula ósea, que como ya les había dicho, tanto el timo como la médula ósea son los principales que se encargan de la producción de los linfocitos T, hablando del timo, y del resto de los leucocitos y de las células sanguíneas, hablando de la médula ósea.
Ya hablando de los órganos linfáticos secundarios, ahí tenemos a las amígdalas, también llamadas tonsilas o anginas. Tenemos a los nódulos linfáticos, que son denominados también ganglios linfáticos. Sin embargo, aún así tenemos otros tejidos que también forman parte del sistema linfático, que prácticamente serían como ah, los BAL y los MAL, que prácticamente son otros tejidos. Por ejemplo, el BAL es el tejido linfático asociado al vaso, tejido linfático asociado a las mucosas, el tejido linfático asociado al aparato gastrointestinal. También forman parte. Muy bien, y aquí hablamos, a partir de aquí vamos a hablar de componentes del sistema linfático, hablando más o menos de las estructuras de esos. Hablando de los ganglios, pues son pequeños órganos con forma de frijol, ya les había dicho, normalmente miden menos de 0,5 centímetros, pero esos pueden crecer cuando hay un proceso infeccioso. Esos tienen una función de almacenaje porque en él se encuentran células inmunitarias que prácticamente ahí pues se guardan los linfocitos, macrófagos, neutrófilos, que se encargan de la protección del microorganismo. Muy bien, esos granos linfáticos pues funcionan como un filtro porque cuando llegan pues células o agentes extraños a través de la linfa a los granos linfáticos, pues ahí como ahí están las células inmunitarias, pues es fácil llevar a cabo una respuesta inmune. Entonces por eso es como que un filtro. Aún así, aparte de sustancias extrañas, pues también pueden eliminar células infectadas o desechos prácticamente también pueden eliminar. Hablando del timo, pues el timo ya les había dicho que es un órgano que está situado detrás del esternón. Pues es importante porque se encarga de la producción de los linfocitos T y también de la maduración de estos, porque hay que saber que cuando se crean los linfocitos T, hay linfocitos T inmaduros que prácticamente no pueden responder o no ayudan en nada a la respuesta inmunitaria, pero cuando esos maduran, se denominan, pues, como su nombre indica, linfocitos T maduros, y esos son los que ya actúan en respuesta inmunitaria. Muy bien. Pues maduran en el timo, que sería lo importante, prácticamente. Hablando de las amígdalas o también denominadas tonsilas onquinas, que son sinónimos, también deben aprendérselos por si se los preguntan, pues son pequeños órganos que se encuentran en la parte posterior de la garganta. No sé si algunos se han enfermado de la garganta cuando tienen tos y de repente sienten que les duele su garganta y se ven en el espejo la boquita y ven que, ¡pum!, tienen sus amígdalas inflamadas. Pues, ahí están, esas están las amígdalas. ¿Y por qué se inflaman? Porque prácticamente igual funcionan como filtros, pues esas normalmente se ven encargar de la defensa de los agentes extraños que entran a través de la boca. Muy bien. Y como ya les había mencionado, no solo los ganglios linfáticos se pueden inflamar o pueden aumentar de tamaño cuando hay un proceso infeccioso, sino también las amígdalas, cuando hay un proceso infeccioso normalmente ubicado en la cavidad oral, esas también crecen y pues por eso se ven así todas grandotas e incluso pueden sacar pus y de hecho duele. Ya eso es todo del sistema linfático, por eso les dije que es muy rápido y prácticamente es como un remake a gran escala de lo que es el sistema inmune. Pero yo digo que es importante. Muy bien. Ahora hablando del sistema tegumentario. Esto igual no hay mucho que decir, es más anatomía y tienen que estudiar y como que memorizar, pero lo importante es saber que el sistema tegumentario está dividido en dos componentes. El primero que es la piel, el segundo que son denominados anexos. Y ya dentro de los anexos ahí tenemos al pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Muy bien. Como nosotros sabemos, y no sé si se los van a preguntar en el examen, pero pues es una pregunta de cultura general, el órgano más grande del cuerpo es la piel y tiene varias funciones. Entre ellas está la protección, que como ya vimos en el sistema inmunitario al principio, esta forma parte de la defensa o de la barrera primaria. Entonces, protege contra lesiones o contra infecciones. También se encarga de la regulación de la temperatura corporal y, muy importante también, se encarga de la síntesis de vitamina D. Muy bien. Ahora, hablando específicamente de su primer componente de la piel, tenemos que esa está dividida en tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Aquí juega mucho las etimologías. Sabemos que epi es de arriba, dermis pues es como la parte del medio, y la hipodermis hace referencia a la parte de abajo. Entonces, epidermis arriba, dermis en medio, hipodermis abajo. Muy bien. Sí, eso es muy importante que sí lo tengan bien ubicado en su mente. Prácticamente la epidermis es la parte más externa que en esta, como su célula principal o más característica, son los queratinocitos,
que se llaman queratinocitos porque estas están rodeadas de queratina, que prácticamente es una proteína que les confiere resistencia y elasticidad de la piel. También a grandes rasgos, pues los queratinocitos son células muertas. Y les puse una imagen más adelante, entonces, para que sepan. Ya hablando del segundo estrato, que sería la dermis, es la capa intermedia y su principal componente es el colágeno y elastina. Y en esta dermis se encuentran los vasos sanguíneos, los nervios y las glándulas. También la dermis es denominada tejido conjuntivo. Y la hipodermis, que ya es la capa más interna, la capa más profunda, normalmente ahí se encuentra pues el tejido adiposo, las células adiposas, que pues como ya sabemos, la grasa también funciona como un reservorio de energía, pero también funciona como un aislante térmico, se nos ayuda a conservar nuestra temperatura. Lo importante de esta diapositiva es que ustedes sepan las principales estructuras de la epidermis, de la dermis y de la hipodermis, porque eso sí se les pueden preguntar. De hecho, a nosotros nos los preguntaron cuando vimos histología. O sea, les pueden preguntar, los vasos sanguíneos y los nervios se encuentran le pueden poner ahí, inciso A, epidermis, inciso B, dermis, inciso C, hipodermis. Pues ustedes ya tienen que buscar la respuesta correcta. Pero sí se lo deben de saber. Y pues aquí ya les puse una imagen de cómo se da esta primera división de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, y ya la imagen de la derecha es prácticamente la división o la estratificación del componente de la epidermis. O sea, anótenlo ahí. La imagen que les puse a la derecha, donde está el estrato córneo y el estrato lúcido, es la división de la epidermis. O sea, son capas de la epidermis, solamente de esta. ¿Y cómo se lee esta imagen? Pues muy bien. Vamos a empezar desde abajo, desde el estrato germinativo, que sería la parte más profunda del epidermis. Este estrato germinativo también es denominado estrato basal, porque ahí se encuentran las células que se dividen, o sea, son las células que se diferencian y que se siguen reproduciendo. Y si se dan cuenta, estas se van empujando, ¿no? Estas células del estrato basal son como que más alargaditas, por eso son denominadas células cilíndricas porque están más alargaditas. Muy bien. Entonces, luego del estrato germinativo, en una capa más superficial, tenemos al estrato espinoso. Se le llama espinoso porque a partir de ese ya como que las células empiezan a hacer una serie de cambios, como que empiezan a ajustarse, a modificarse, y empiezan a tener como que espinitas en un corte histológico. Entonces, por eso se le llama estrato espinoso. Ya hay como una diferenciación de esto. Entonces, del estrato espinoso le sigue el estrato granuloso, y ese estrato granuloso, como pueden ver, están esos gránulos, y pues normalmente se ve que esos gránulos contienen la queratina, que son las proteínas que van a dar a los queratinocitos prácticamente. Y les subrayé el estrato granuloso, porque es a partir de este estrato donde esas células del epidermis empiezan a morir. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando subimos a una capa más superficial, en este caso el estrato lúcido, vemos que alguna de las células ya no tiene núcleo. Entonces, ¿por qué ya no tiene núcleo? Porque ya murieron esas células. Entonces, el estrato lúcido tiene células que pues, todavía están vivas y tiene células que están muertas, pero donde empiezan a morir las células son en el estrato granuloso. Y ya en el estrato más superficial tenemos al estrato córneo, que en el estrato córneo ahí están los queratinocitos, son células ya están muertas que están recubiertas de queratina. Ahí. Bueno, ya hablando de los anexos, tenemos a las uñas, a los cabellos. Lo importante de eso es saber que pues prácticamente son estructuras duras y que ambas están rodeadas de queratina. O sea, su principal compuesto de tanto las uñas y los cabellos son de queratina y obviamente tienen funciones específicas. Mm, En cuanto a las personas, hablando de los seres humanos, el cabello no tiene tanto una función fisiológica como tal. Bueno, sí, en algunos pues tenemos sensibilidad en las vellosidades que tenemos en la piel, pero pues no es tanto. Si lo comparamos con los animales, por ejemplo, en los primates, en los monos, que ellos tienen cubierto toda su piel con vello, sí, con vello, pues ese vello en ellos prácticamente les sirve para regular su temperatura y también les sirve como un medio de defensa, como una barrera. Pero nosotros, los seres humanos, las personas no. Entonces, solo es importante saber eso. Muy bien. Aquí les puse más o menos las estructuras de la uña. Eso sí se lo deben de aprender, se los pueden preguntar, sobre todo deben de relacionar dónde se encuentra cada una de las estructuras de una uña. Hablando de lámina unguial,
del lecho unguial, de la cutícula, la matriz, el hiponóquio. Entonces, la matriz prácticamente es la parte donde se va a estar reproduciendo las células. La cutícula es lo que nosotros vemos de color, pues es como la pielcita que tenemos al principio de nuestra uñita. El lecho unguial son las células inmaduras y ya la lámina unguial son las células que pues ya tienen queratina como tal. Entonces es la parte rígida que nosotros nos cortamos o recortamos cuando van creciendo. Muy bien. Ahora, otros anexos de la piel tenemos a las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. De eso lo importante es saber como sus principales productos. Hablando de las glándulas sudoríparas, sabemos que su principal producto es el sudor, que prácticamente es lo que se encarga de recubrir la sangre, perdón, la piel cuando estamos haciendo ejercicio, cuando tenemos un aumento interno de nuestro cuerpo. Esta glándula sudorípara produce el sudor para que funcione como un termorregulador. Prácticamente lo que hace es refrescarnos. Es como si nosotros estuviéramos calientes, pum, nos tiran agua. Así es como funciona el sudor. Prácticamente nos termorregula. Y ya las glándulas sebáceas lo que producen es como un líquido em, aceitoso, que normalmente es denominado sebo, que es más que nada se encarga de lubricar la piel y el cabello. Por eso cuando, no sé si ustedes lo hacen, pero las personas que no se bañan todos los días, si les toca su cabello, pues normalmente tienen un cabello grasoso. Pues prácticamente por eso, por la producción de sebo que se da en esos anexos de la piel. Muy bien. Mm, Ahora, otra cosa importante es saber la ubicación de las glándulas. Las glándulas sudoríparas mayormente se encuentran en todos los lugares del cuerpo, pero hay ciertas regiones donde se encuentran en mayor cantidad. En esas tenemos las palmas de las manos, las palmas de los pies y la frente. Por eso, normalmente cuando nosotros estamos nerviosos, pues empezamos a sudar las manos, sentimos nuestras manos húmedas, o nos empiezan a sudar los pies, o cuando hacemos ejercicio, nuestra frente es así sudando, nos estamos derritiendo. Es porque en estas partes hay más glándulas sudoríparas que en otras partes. Y en las glándulas sebáceas, normalmente esas se encuentran en la dermis y tienen una estrecha pues, relación con los folículos pilosos. O sea, donde tenemos pelitos prácticamente, es muy seguro que tenemos una glándula sebácea. Y esa glándula sebácea pues va a producir sebo, que prácticamente es un lubricante. Muy bien. Mm, Buscando en otras bibliografías, pues también hace esa diferenciación de las glándulas sudoríparas. Tenemos que hace una división de las glándulas sudoríparas ecrinas y las glándulas sudoríparas apocrinas. Prácticamente es como también se hace esta diferencia por el producto final, porque las glándulas sudoríparas ecrinas, con E, ecrinas, lo que hacen es producir ese líquido que debe enfriar la piel, que sería el sudor propiamente. En cambio, las glándulas sudoríparas apocrinas, estas secretan o tienen como producto final un producto viscoso de olor pues característico. Y pues igual tienen como regiones específicas. Por eso les puse el diagrama de abajo. Normalmente las glándulas alquilinas se encuentran en la mayoría de las superficies del cuerpo, hablando pues de la mano, del pie, de la frente. En cambio, las apocrinas, que secretan ese líquido viscoso de un olor característico, normalmente se encuentran en regiones como en las axilas, en las ingles. Y así. Y en la imagen de arriba prácticamente es para que ustedes ubiquen cómo se encuentran estas glándulas. En la parte de la izquierda vemos cómo tenemos una glándula sebácea que secreta el sebo y vemos cómo está en correlación con el folículo piloso, que es la vellosidad que nosotros tenemos prácticamente en nuestro cuerpo. Y también podemos ver una glándula apocrina que, como les dije, esta también secreta pues un líquido viscoso que tiene un olor característico. Por eso igual se encuentra en regiones donde pues tenemos folículos pilosos o vellosidades. Y ya en la parte de la derecha nosotros vemos que tenemos una glándula ecrina, que la glándula ecrina, como les dije, pues se encarga de esa producción de la sustancia que prácticamente termorregula. Y ya estas imágenes para que ustedes vean todas las estructuras que tiene la piel. Mm, pues eso es todo hablando del sistema de anatomía y fisiología. Luego vamos a hablar del sistema, vamos a hablar de bioquímica y biología celular en un ratito. Vamos a dar 2 minutos de descanso para que tomen agua y se estiren o no sé. Y a las 7:30 continuamos. Digo que vamos a terminar 8 exacto. Tenemos 2 minutos, nos vemos a las 7:30 o 7:31.
Buenas tardes. No sé si me pueden decir si ya podemos continuar. No, pues bueno, vamos a continuar. Ay, vamos a continuar para terminar. Voy a terminar antes, pero ya ni modo. Muy bien. Voy a tomar agua, me duele la garganta. Vamos a pasar a bioquímica, biología molecular. Esto es un poco más rápido porque ya lo hablamos un poquito en la clase del jueves, que prácticamente solo nos vamos a enfocar en la membrana y sus componentes. Muy bien. Hablando de la membrana celular, pues lo principal es saber que es una estructura que se encuentra en todas las células, ¿no? O sea, todas las células tienen una membrana celular que normalmente está conformada por carbohidratos, lípidos y proteínas, pues, pero en las membranas celulares es característico su bicapa lipídica, como su característica principal de estas. Esta membrana a la célula le confiere como ciertos atributos. Los principales es que le da flexibilidad, le da un medio de protección, pero más que nada, esta membrana le permite regular la entrada y salida de sustancias, porque es una membrana que facilita el transporte de las sustancias que quiere. Es selectiva. Siempre recuerden que la membrana celular es selectiva. Y pues ya les dije, está conformada por una bicapa lipídica, que pues los principales lípidos son los fosfolípidos. Muy bien, continuamos. Ahora, sus principales componentes son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Hablando de los lípidos, el principal son los fosfolípidos, que forman parte de esta bicapa lipídica. En cuanto a las proteínas, esas proteínas son importantes porque ayudan a la membrana en funciones pues de transporte de sustancias, ya sea que entren o que salgan. También las proteínas pueden funcionar como receptores y como enzimas que van a ayudar a procesos metabólicos o procesos celulares que se requieran en el momento. Hablando de los carbohidratos, pues prácticamente los carbohidratos funcionan más como un medio de reconocimiento y de comunicación celular, porque pues vamos a ver que los carbohidratos al final de cuentas salen de la membrana y van a ser como van a ser característicos de cada tipo celular. Entonces, por eso le dan como un distintivo a los carbohidratos. Pero en sí, hablando de proporciones, dependiendo de dónde investiguen, pero en la mayoría dicen que en cuanto a proporciones, hay una de 40% lípidos, 60% proteínas y una menor proporción de carbohidratos. Pero pues esto va a variar dependiendo del tejido que se vaya a estudiar. Por ejemplo, hablando del hígado, pues es más común que se encuentre mucho mucho más proteínas que lípidos. En cambio, en tejidos del sistema gastrointestinal o el tejido adiposo, pues es más común que encontremos más lípidos que proteínas. Pero pues más que nada esas son las proporciones. Deben tener en mente que los elementos que están más en abundancia son los lípidos y las proteínas. Muy bien. Esta imagen se las puse para que ustedes puedan localizar todos los componentes de la membrana. Vemos esa bicapa lipídica que está formada por los fosfolípidos. Vemos a las proteínas que pues son importantes porque en el siguiente tema vamos a hablar de tipos de transporte de membrana. Vemos a los carbohidratos que están saliendo de esta que le dan una función de reconocimiento y de comunicación. Y pues ya, los tres componentes principales. Ahora hablando de los lípidos, tenemos que estos fosfolípidos, creo que sí se deben saber su estructura principal, si no es de, como de cultura general, saber que los fosfolípidos tienen dos partes, ¿no? Tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrófoba. Y pues eso hace referencia a que su cabeza hidrofílica es afín al agua, o sea, la atrae el agua. En cambio, su cola, que está más que nada conformada por ácidos grasos, pues es hidrófoba, o sea, repele el agua, no le gusta. Y es estas características principales que le dan que le ayudan a formar esa bicapa lipídica, porque si se dan cuenta, hablando a grandes rasgos, la célula al final de cuentas está como en un medio acuoso, ¿no? En medio de agua. Y vemos que las cabezas
están en concordancia con ese medio acuoso, si lo vemos desde un punto de vista intra o extracelular. Al fin de cuentas, las cabezas correlacionan con el agua. En cambio, las colas, que son hidrófobas, es decir, que no les gusta el agua, están hacia adentro de esta membrana, o sea, como de alguna forma están en un lugar que les gusta. Y por eso es que se da esta conversión en una bicapa lipídica. Muy bien. Ya mencionamos que esta bicapa lipídica es permeablemente, es selectiva. Ella decide y sus principales componentes son los fosfolípidos, que son parte de esta, pero también puede tener colesterol y puede tener glucolípidos. Hablando de los glucolípidos, estos principalmente pues funcionan como comunicadores celulares y también, al igual que los carbohidratos, funcionan como para dar un distintivo a las células. En cambio, el colesterol, pues, este tiene una principal función en cuanto a la fluidez de la membrana. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es la principal función del colesterol o una de las funciones del colesterol en la membrana celular es ayuda a la fluidez de la membrana, pero también este colesterol a través de los esteroles puede ayudar a la producción de ciertas hormonas que pues son necesarias para los procesos metabólicos que se llevan a cabo dentro de la célula. Muy bien. Aquí les puse una diapo hablando de las proteínas de la membrana. Esas proteínas se pueden encontrar ya sea en la superficie externa, entre la membrana plasmática o dentro de la membrana plasmática. Se pueden encontrar en cualquier ubicación. Pero lo importante de eso es que la mayoría de las proteínas en la membrana plasmática funciona como un medio para transportar ciertas moléculas o sustancias, pero pues también pueden funcionar como receptores y en algunos casos darle soporte estructural a la célula. Hablando de los carbohidratos, pues esos mayormente se encuentran en forma de glicoproteínas o glucolípidos y ya les mencioné que prácticamente funcionan como mediadores en la comunicación celular o les dan un distintivo que hacen reconocibles a las células. Normalmente para que sean reconocibles las células, estos carbohidratos se deben encontrar en la superficie externa de la membrana celular. Bien. Aquí les puse funciones específicas de la membrana celular. Tenemos que separa al medio interno y el externo de la célula. Pues sabemos que el medio interno de la célula prácticamente es el citoplasma, el citosol, y el cambio el medio externo de la célula es lo que no pertenece a la célula propiamente dicho. Podría ser el intersticio o el medio acuoso en el que ésta se encuentra. Entonces funciona como un medio aislante para que la célula pueda sobrevivir y pueda llevar a cabo todas sus funciones metabólicas como debería llevarlas normalmente. Bueno, ya hablamos que esta membrana plasmática también funciona como, mm, bueno, también contribuye al transporte de sustancias dentro y fuera, entonces por eso se dice que regula el flujo de sustancias a través de esta. También funciona como medio de comunicación entre células, interacción de estas a través de los carbohidratos. La membrana celular también es importante en el proceso de la división celular. Y ya, pues, prácticamente lo que se quiere resumir con la información anterior es que la estructura de la célula es indispensable para que ésta pueda sobrevivir y pueda llevar a cabo todas las funciones que nosotros como organismos vivos somos capaces de llevar a cabo. Muy bien. Ahora, ya el último tema, hablando del transporte a través de la membrana. Esto es un poquito más fácil, creo yo. Solo es cuestión de estudiar bien las imágenes y chance de dibujarlas y aplicar un poco de pensamiento lógico. Y yo digo que sí se saca el tema. Muy bien. Nosotros hablamos de la permeabilidad de la membrana, pero cuando hablamos de la permeabilidad de esta membrana, es importante saber que no es como que cualquier sustancia llega a la membrana celular y pum, la atraviesa así como si nada, como si fuera Juan por su casa. No, para que esta sustancia pueda atravesar, necesita ayuda de transportadores o puede hacerlo, bueno, ciertas sustancias características o específicas pueden pasar la membrana plasmática así solamente, pero la mayoría de sustancias necesitan una estructura que la ayude a la entrada. Entonces, por eso es selectiva en cuanto a su permeabilidad. Bueno, entonces es a través de ese transporte, a través de la membrana, donde se hace una división de un transporte pasivo y un transporte activo. Esta división prácticamente se hace por el uso de energía o requerimiento de energía que esos sistemas de transporte requieren.
El transporte activo es el que requiere energía y el transporte pasivo es el que no requiere energía. Entonces, eso sí, apréndanse. El transporte pasivo no requiere energía, el transporte activo requiere energía. Y se preguntarán, ¿por qué el transporte activo requiere energía? Pues bueno, porque el transporte activo, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, este va en contra de un gradiente de concentración. Un gradiente de concentración prácticamente es la concentración que hay de un soluto eh, a través de un medio diferenciado. Por ejemplo, un medio intracelular, un medio extracelular. Ese es el gradiente. Es como esa diferencia en las concentraciones que hay dentro y fuera de la célula, a grandes rasgos. En cambio, el transporte pasivo no requiere energía. ¿Por qué? Porque ese transporte va a favor del gradiente. Es decir, él se deja llevar. El transporte pasivo se deja llevar. En cambio, el transporte activo no. El transporte activo va en contra. Y aquí les puse los tipos de transporte a través de la membrana que hay, divididos siempre en pasivo y activo. Hablando de los pasivos, tenemos a la difusión simple, a la difusión facilitada, al proceso de ósmosis. Y hablando del transporte activo, tenemos a la bomba de sodio-potasio, tenemos al transporte vesicular y a la pinocitosis. Y a la imagen de la derecha es como una imagen representativa a grandes rasgos de lo que es el transporte pasivo y activo. Ahora bien, hablando específicamente de cada uno de esos, tenemos que el transporte pasivo, hablando de su división de la difusión simple, es prácticamente un transporte que va de una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Y como es pasivo, no requiere energía. Y lo importante de esto es saber que esos tipos de transporte pasivo se dan hasta que se alcance el equilibrio. Es decir, hasta que haya igual concentraciones en ambas partes. Y las sustancias que mayormente se utilizan en este medio de transporte son el oxígeno, el dióxido de carbono y también el agua puede utilizarlo, aunque el proceso del agua es más la ósmosis como tal. Entonces, lo importante es saber que estructuras pequeñas, no polares y liposolubles utilizan la difusión simple. Los ejemplos característicos es el oxígeno y el dióxido de carbono. Muy bien. Y la explicación de esta imagen, para que lo entiendan cómo funciona la difusión simple, es, si vemos en la primera parte que está a la izquierda de la imagen, vemos como que hay dos partes, ¿no? La parte de arriba donde hay un montón de sustancia, de bolitas, y la parte de abajo donde no hay ninguna bolita. Entonces, en la imagen del medio, o sea, en la parte del medio, vemos como algunas bolitas están pasando hacia la parte donde no hay ninguna bolita. Entonces, eso se llama difusión simple, porque está pasando a través de la membrana, no requiere energía. Lo que está haciendo es que va de un lado donde hay mayor gradiente de concentración hasta uno o hacia uno donde hay poco gradiente de concentración, prácticamente para llevar a este equilibrio. Prácticamente, en pocas palabras, difusión simple de un lugar donde hay una mayor cantidad de sustancia hacia uno donde hay una menor cantidad de sustancia hasta que se llega al equilibrio. Por eso, en la imagen de la parte de la derecha, vemos que pues ya ni una sustancia viaja, porque prácticamente ya se llegó al equilibrio de estas. Entonces, como ya no hay un gradiente como tal, pues bien, ya no se requiere ese transporte. Hablando de la difusión facilitada, mm, esa requiere de proteínas transportadoras, pero sigue siendo un transporte pasivo porque no requiere energía. O sea, solo son proteínas que se encuentran en la membrana plasmática que ayudan al transporte de las sustancias, pero pues no utilizan energía, entonces sigue siendo pasiva y se le denomina facilitada y lo pueden aprender como facilitada porque facilita. Su propio nombre lo dice. Y mayormente las moléculas que utilizan este medio de transporte son las sustancias grandes que son polares o que tienen una carga electronegativa. Porque igual cuando estudien bioquímica en la carrera de medicina se van a dar cuenta que otro factor que influye en qué sustancias se transportan, ¿no? Es la carga eléctrica que tenga esta. Muy bien. Los ejemplos como característicos de sustancias o moléculas que utilizan ese transporte son los aminoácidos, la glucosa y los iones. Y la explicación de la imagen prácticamente pues como se dan cuenta, tenemos en la primera parte de la izquierda cómo es la difusión simple, que prácticamente la sustancia que, por un ejemplo, sería el oxígeno, pasa así nada más dentro de la célula, no requiere ni un transportador y pasa a través de la membrana. En cambio ya la difusión facilitada, que es la parte en medio, vemos cómo las moléculas, como sería un aminoácido, pues, lo que quieran, utilizan esos transportadores, es decir, esas proteínas, para que pasen de un medio extracelular al medio intracelular. Y así lo utiliza prácticamente.
Y pues esos medios transportadores pueden tener cualquier forma. El chiste es que no utilice energía y que ayude al transporte de los solutos, moléculas o sustancias. Muy bien. Ahora hablando del último transporte pasivo, que es la ósmosis, este prácticamente es la misma lógica que la difusión simple, solo que este concepto de ósmosis hace referencia al transporte que hace el agua de un lugar donde hay un menor gradiente de concentración hacia uno donde hay gradiente de concentración. Es la misma lógica que la difusión simple, prácticamente. Y la imagen a la derecha podemos ver cómo las bolitas de color azul representan el agua, como las moléculas de color rojo representan cualquier otra sustancia que sea capaz de crear un gradiente. Vemos cómo el agua viaja de, vemos cómo el agua viaja de un lugar donde hay pocas bolitas rojas hacia un lugar donde hay mayor cantidad de bolitas rojas. ¿Para qué? Para poder llevar a un equilibrio. Es la misma lógica que la difusión simple. Siempre va a favor de un gradiente de concentración prácticamente. Muy bien. Ahora ya hablando de los transportes que utilizan energía, que son denominados activos, el característico es la bomba de sodio-potasio. Muy bien. Entonces, la principal energía que utilizan esos tipos de transportadores es el ATP. Como yo les había dicho en clases anteriores, la moneda energética de la célula es el ATP. Muy bien. Hablando exclusivamente de la bomba de sodio y potasio, es como el ejemplo característico del transporte activo. Esta obviamente utiliza energía, específicamente el ATP, y pues prácticamente lo que hace y su lógica es que va en contra de un gradiente de concentración. Entonces nosotros podemos inferir que ese tipo de transportadores van a llevar sustancias de un lugar donde hay una menor cantidad de solutos, de concentración, hacia un lugar donde hay una mayor hacia donde hay un lugar con mayor concentración de esa misma sustancia, de un lugar de menor hacia uno de mayor. O sea, va en contra del gradiente de concentración. Y también es importante mantener un equilibrio dentro de ese transporte. Muy bien. Otro transporte activo que requiere energía es el transporte vesicular. Y eso tiene una división denominada endocitosis o exocitosis. Y prácticamente sigue la misma lógica. Lo que hace ese transporte es que parte de la membrana de la célula como que engulle a los solutos o las moléculas que quiera transportar. Una vez que las engulle, forma como que vesículas y esas vesículas ya entran o salen de la célula, dependiendo de lo que quiera hacer. Eso es el transporte. Eso sí requiere energía, por eso es un transporte activo. Es la misma lógica, es muy fácil. Y ya la pinocitosis, pues prácticamente es otro proceso de endocitosis otra vez, la misma lógica de la anterior, de la endocitosis. Una parte de la membrana celular engulle una sustancia, un soluto, y le forma una vesícula, y esa vesícula pum, viaja a través de la membrana y recorre y hace un recorrido dentro de la célula. Y ya esa sustancia o soluto se va a llevar a donde se requiera. Muy sencillo. Y ya prácticamente requiere energía. Y la palabra clave en ese tipo de transporte es imaginación. Muy bien. Ahora, hablando ya del proceso de la exocitosis y de la pinocitosis, normalmente está relacionado con la excreción de sustancias o desechos metabólicos dentro de la célula, porque la célula no solo requiere o atrae sustancias para poder llevar a cabo sus reacciones metabólicas, sino también que esas reacciones metabólicas pues dejan desechos y esos desechos se eliminan a través de ese proceso de la exocitosis y la pinocitosis. Es decir, lo mismo, los desechos que están en el citosol son, se forman vesículas y esas vesículas pues se unen a la membrana plasmática y ya en la membrana plasmática lo que hace es pum, lo saca fuera de la célula. Y ya ahí pueden llegar pues macrófagos y se comen a esos solutos y los desechan, o a través de la linfa o la sangre son llevados al, al hígado o al riñón y ya pues son depurados. Ay, y pues eso es todo. Sí, terminamos 10 minutos antes. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Podría
otra vez explicar el transporte vesicular, por favor? ¿Vesicular? ¿Cuál? Bueno, muy bien, ya. Pues prácticamente se llama vesícula, transporte vesicular, porque se forman vesículas en la membrana plasmática. Entonces, ten en tu mente esa imagen. Tienes tu membrana celular, ¿no? Entonces, esa membrana celular también tiene la capacidad de formar vesículas. O sea, parte de esta membrana se transforma en una vesícula. Y esta vesícula normalmente va a contener solutos o sustancias que requieran entrar o que requieran salir de la célula. Es a grandes rasgos. O sea, la parte de la membrana se transforma en una vesícula y viaja hacia adentro de la célula, o una vesícula que está dentro de la célula se une a la membrana plasmática para poder desechar los desechos metabólicos de la célula. No, no Viene sé. siendo como la pinocitosis, ¿no? Más Ajá, o menos. sí, exactamente. Es casi la misma lógica. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien tiene otra pregunta, duda? Bueno, pues si no, creo que aquí lo vamos a dejar. Mm, sí, aquí lo vamos a dejar. La verdad es que sí preparé preguntas, pero se las voy a mandar como tarea, jaja, para que, pues prácticamente para que puedan, es como un ejercicio para que ustedes lean y busquen información y ya, obviamente no se va a calificar porque pues no, no soy maestro como tal, pero pues sí les voy a dejar las preguntas para que ustedes puedan repasar, busquen las respuestas y ya el sábado. Pues ya saben que los sábados normalmente son como más de un repaso de las clases del martes y del jueves. Y va a ser igual parte del ejercicio que vamos a ver. Y también les puede funcionar, por si ustedes tienen una duda al momento de responder una pregunta, que digan, pues respondí la pregunta, pero no me quedó claro esto, ¿por qué sucede eso? Pues lo podemos responder el sábado. Para que igual, una forma de, entre comillas, obligarlos a, a estar estudiando. Pues muy bien, chicas y chicos. Si no tienen si no tienen otra pregunta, duda o comentario, pues nos estaríamos viendo el jueves. Bueno, a mí no me corresponde la clase del jueves, pero pues la va a dar el asesor Daniel. Y en todo caso, yo sí los vería el sábado, ya sea en la clase en línea o en la clase presencial. Ok, muy bien. Tengan una buena noche. Estudien, por favor, estudien, lean. Lo más importante es que ustedes sigan repasando, no se desanimen. Al final de cuentas, la verdad es que es un objetivo muy grande lo que ustedes están buscando. Entonces, sí se requiere, bueno, por nosotros, por nuestra parte, es lo que nosotros les podemos ofrecer, es las presentaciones, es buscar la información, como que nosotros pensamos que es más importante o lo básico que deben de saber, pero pues ustedes también deben de poner su parte, deben de investigar, deben de leer, y aunque suene tonto, deben buscar dudas, deben buscar como que problemas para resolver, porque de esa forma su cerebro va a funcionar más fácil. Por lo menos yo tengo la idea de que el cerebro aprende más cuando lo cuestionas, cuando le preguntas, porque si solo lees, realmente es muy poco lo que puedes aprender. En cambio, si tú constantemente te estás reevaluando, te estás preguntando, o estás haciendo el ejercicio de exponer o de hablar o de responder preguntas, es más fácil llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Pues, pues muy bien. Eso sería todo. En cuanto al mensaje de la chica que no estaba dentro del grupo, no sé si ya te agregaron, pero si no, ahorita terminando pues la sesión lo checo yo y ya pues me comunico contigo de alguna forma. Pero creo que ya te agregaron al grupo. Muy bien. Pues eso sería todo. Sí, otra cosa. Pues ya saben que las clases se suben a la plataforma de YouTube. Entonces, más a rato, cuando lo subamos, les mandamos el link. Y también ahorita les voy a mandar las presentaciones. O sea, voy a subir la presentación al link que tenemos en el Drive. Pues lo pueden repasar. Y si les surgen preguntas o dudas, me comentan o lo comentan en el grupo y lo hablamos el sábado. O bueno, no exactamente el sábado. Si no tienen alguna duda, pueden mandar mensaje y le responden al momento. O si quieren esperar el sábado, también el sábado les puedo explicar.
Pero pues si tienen una duda, siéntanse con la libertad de mandar mensaje. Bueno, pues por mi parte ya es todo. Que tengan una buena noche. Cenen, alimentense bien, estudien, duerman, tomen agua y ya. Bueno, chicos, bye.